Bueno, ahora vamos, enseguida nos vamos a ir a un lugar de lo más sugestivo. Río Cagayán, Filipinas, mediados del 17. Piratas, fundamentalmente japoneses, samurái sin señor, delincuentes, mercenarios, de todo. Cuando han acabado las guerras en el Japón, se hacen a la mar porque no tienen dónde ir y se dedican fundamentalmente a la piratería. Y llegan a Filipinas. Y Filipinas es tierra española. Y aquello es una gigantesca flota pirata. Y algo hay que hacer contra aquello, porque allí nosotros ejércitos coloniales nunca hemos tenido. Y entonces aparece un tipo, Juan Pablo Carrión, veterano ya, y llega con un barco y unas pocas docenas de soldados españoles, ex de los tercios, la mayoría de ellos. Y va y gana a los samuráis y a los piratas. Es una historia alucinante. Es una historia que yo conté en mi libro de tercios y que ahora ha novelado Héctor J. Castro, que enseguida va a aparecer aquí en el plató. Héctor Castro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Javier, amigo, ¿qué tal? Pues encantado de verte y de que nos traigas este libro, porque la historia está de Carrión y demás es para no creérsela. Sí, bueno, tú ya la conoces bien, que eras también... Por cierto, si usted ha pensado que yo le estaba contando una narración, no, eso pasó de verdad. Eso pasó de verdad, que es lo alucinante. Sí. Lo cual le pone al novelista como Héctor en una situación complicada, que es cómo lo mejoras, porque es muy complicado. Pues yo, en cuanto conocí los sucesos acaecidos allí en el Cagayán en ese año de 1582, es que yo vi enseguida que había una gran novela de aventuras ahí. Pero bueno, como tantas cosas en la historia de España, y sobre todo la España de los siglos imperiales, que es una fuente inagotable para escribir novelas de aventuras, grandes novelas de aventuras. Tú has hecho varias, además, sobre ese tramo específico de nuestra historia, que realmente es fascinante. Así es. Sol de Sangre, no sé si es la última o la penúltima. Es la última, es la quinta ya. Sí. Y bueno, como siempre, los escritores no, nuestra novela favorita siempre es la última. Entonces, sí, bueno, ahora que acaba de salir, pues yo diré que es quizá la favorita de entre las mías. Y bueno, es una novela que ya, además de, ya en la portada se puede ver, yo creo que un gran atractivo que tiene pues es ya ese choque cultural que se produjo entre los españoles y los japoneses, dos culturas guerreras por excelencia que se encontraron, ¿no? A mí ya narrar eso me parecía fascinante. Y luego pues creo que ha quedado una novela que está padrinada por los cronistas de Indias, por esos relatos de marinos y aventureros españoles del siglo de oro, y que luego discurre un poco bajo la sombra romántica de Rafael Sabatini, Emilio Salgari, esos clásicos de aventuras. Sí, porque solo falta que vaya Sandokan por allí, ¿verdad? Sí, que son aquellos mares. Son esos mares de Oriente, esas selvas exóticas y tal, y yo creo que esa mezcla, ¿no?, entre las crónicas de Indias y los clásicos de aventuras decimonónicos, pues ha quedado, la verdad, una novela, una narración que yo creo muy interesante, y que espero que al lector le parezca tan interesante como a mí, claro. ¿Quién era Carrión? ¿Quién era Carrión? Bueno, pues el personaje... Porque a mí lo que me fascina de la historia es cómo ese tío aparece allí. Estaba retirado ya, estaba de salida. Bueno, es que yo cuando me puse a ello me di cuenta de que ya el protagonista era muy jugoso para un novelista, ¿no? Porque es un personaje... A veces se abusa un poco de esta palabra, crepuscular, ¿no? Se usa mucho en el western. Sí, pero tú lo comparas con Clint Eastwood viejo, y es una buena comparación. En este caso es totalmente crepuscular, porque era un hombre de 68 años del siglo XVI, que llevaba 10 años retirado ya de la Armada, un hombre que además había intentado siempre buscar la gloria, y la gloria le había sido siempre esquiva, siempre había tenido mala suerte en las empresas en las que se había embarcado. Y se le presenta esta campaña de enfrentarse al pirata japonés Taifusa, de expulsarlo de la costa norte de las Filipinas. Y él lo ve, recoge el guante, ¿no?, y lo ve como esa última misión que puede hacerle salir de la vida ya en un último resplandor de gloria, ¿no? Y a mí, pues, contar ese último viaje de ese viejo guerrero, pues me parecía también... Que gana, claro, ¿no? Muy fascinante. Es que gana, es que lo alucinante es que gana. Y eso es una cosa increíble. Y se acaba con los piratas de... Sí, bueno, los españoles en Manila llevaban, en 1582, claro, el asentamiento en Manila era muy precario todavía, en la época en la que los piratas del Japón, que es como los llaman en las crónicas españolas, piratas del Japón, atacan esa zona norte. En Manila hay menos de 400 españoles. Imaginaros los números, eran muy pocos.
Pero claro, ya se había abierto la ruta comercial con Nueva España, el galeón de Manila ya hacía esa ruta, y para los españoles era importantísimo conservarla. Y esas armadas piratas que operaban en los mares de China y de las Filipinas podían poner en peligro la propia presencia española allí en el archipiélago, claro, porque esa amenaza la tenían que atajar. Ya. Y enviaron a Carrión con una tropa bastante pequeña para la amenaza de los piratas, porque sabían que los piratas tenían entre 15 y 20 juncos, y enviaron a Carrión en 2 navíos, en una galera y un bergantín, más media docena de sampanes, que eran unas embarcaciones pequeñas, filipinas, para llevar bastimento y tal. Y una tropa, pues a lo mejor de entre 400 y 500 hombres, y se enfrentaron con el doble de japoneses. Y los vencieron en una batalla naval, después desembarcaron y en tierra los volvieron a vencer otras 2 veces más. ¿La katana contra el acero toledano? Nada, se demostró que no, es que no había comparación. Las fuerzas del Japón feudal se quedaban muy atrás respecto al tipo de combate que ya utilizaban los españoles. Y eso que en el Cagayán la tropa es realmente una representación de cómo funcionaba la hispanidad. Bueno, esto el señor Marcelo Gullo lo sabe muchísimo mejor que yo, cómo funcionaban los españoles en esos mares de las últimas fronteras, como eran las Filipinas, porque además de españoles peninsulares, como podía ser el propio Carrión, pero que había muy pocos, media docena, que eran los oficiales de la campaña, pero después había criollos de Nueva España, que habían ido a las Filipinas, pero ya eran españoles que ya habían nacido en México, ya eran de segunda generación, y después aliados tlaxcaltecas, que habían venido de Nueva España también para reforzar la guarnición de Filipinas, aliados tagalos, que eran los nativos de Filipinas, y aliados angleyes, que eran los chinos cristianos que había en Manila. O sea, toda esa tropa heterogénea luchando bajo la bandera de la hispanidad y bajo las banderas del rey Felipe de España contra esos piratas japoneses. Te hago una pregunta, no exactamente la obra que yo no he leído, ¿no? Pero escribiéndola, ¿no te da cierta tristeza comparando a aquellos españoles que no le tenían miedo a nada, que se atrevían a pelear en condiciones siempre desfavorables, y a cuanto más desfavorables, mejor con la situación actual? Bueno, claro que sí, pero bueno, yo creo que a todos los que estamos aquí nos damos cuenta de que realmente la historia que tiene España, ya no solo la España de los siglos imperiales, toda la historia de España, tiene una riqueza que realmente merece ser cuidada, merece ser respetada y merece ser admirada. Yo lo digo así de claro, y me parece muy triste, pues eso, el desprecio que se le hace muchas veces, pero desde todo tipo de instituciones, incluso desde los colegios, desde la ficción, desde la televisión, desde todos los ámbitos. Me parece que sufre un desprecio que es muy injusto, porque yo creo que la historia española es que es incomparable. Que no sé qué... Hablando de ficción, creo recordar que he visto algún cómic Sí, existe un cómic, efectivamente, de Ángel Miranda, que se llama Espadas del fin del mundo, que trata también la expedición de Cagayán. Pero bueno, me sorprende que esta historia no haya sido más explotada en la ficción. Yo, por ejemplo, la novela anterior a esta, que fue de María Pita y la defensa de La Coruña contra la armada de Francis Drake, yo cuando empecé a documentarme y todo, es que me ayudó mucho Luis Gorrochategui, que también lo conocen ustedes, pues nos dimos cuenta de que no había novela, no había ninguna novela contemporánea que contara la historia de María Pita y la defensa de La Coruña, ni una. Sí. De nuestro asiático de cabecera. Sí, yo escuché sobre esta historia, sobre la batalla de Cagayán en el 2005, cuando yo vivía en Japón. Yo trabajaba entonces para la agencia EFE, era el delegado allí, y escuché este tema. También estaba investigando en torno a la primera llegada de europeos, de portugueses, a Tanegashima en el 1543, creo que fue, y cómo la introducción de los arcabuces fue un motivo que ayudó a la unificación posterior de Japón. Entonces, mucha
gente cuando hablaba sobre esta batalla decía, bueno, es que los españoles tenían arcabuces, mosquetes y cosas así. No, pero es que lo podían tener también los otros. La victoria, y no lo puedes corroborar ahora o no, era por la superioridad táctica y estratégica de este grupo tan variopinto y tal, porque los otros estaban también muy bien armados. Estaban bien armados. De hecho, una cosa que me llama mucho la atención del Cagayán también, sobre el Cagayán se han creado muchos mitos, sobre todo por internet, de que era un ejército samurái, que se enfrentaron a los tercios españoles, como que... Bueno, sí, es que es una forma muy vistosa de decirlo, pero no fue así. Claro, no fue así, no era un ejército samurái. Era lo que se llamaban una armada de piratas waco. Pero es muy curioso que los piratas waco eran más peligrosos que los ejércitos samuráis, precisamente por eso, porque los samuráis eran grandes guerreros para pelear contra otros samuráis, pero estaban encerrados en Japón y no conocían otro tipo de combate. Ellos no tenían ningún poder de adaptación contra otro enemigo. En cambio, los waco sí que salían a los mares de China, a Filipinas, se habían enfrentado con los portugueses, con los españoles, conocían la pólvora, habían adquirido algunas armas de fuego, estaban aprendiendo a usarlas. Entonces, estaban mejor armados, precisamente, que los samuráis, una concepción más moderna, por lo menos. Pero, de todos modos, no tenían nada que hacer contra los españoles, porque hay que pensar que cuando los españoles llegaron al Japón y se enfrentaron se enfrentaron con los japoneses, los españoles llevaban un siglo recorriendo el mundo, peleándose contra todo tipo de enemigos y en todo tipo de condición. O sea, los españoles, cuando se enfrentaron a los japoneses, ya habían luchado contra franceses, contra holandeses, contra alemanes, contra venecianos, contra turcos, contra berberiscos, contra cientos de tipos distintos de indios, en desiertos, en selvas, por mar, por tierra. Los japoneses fueron unos más. De hecho, en una primera batalla entre occidentales y ahí sí eran samuráis japoneses en la bahía de Fukuda, sí, en el 1565 contra creo los que fue. portugueses, si no me ahí equivoco, también les zumbaron los portugueses, sí, porque había una diferente manera de interpretar, no porque fueran los samuráis o las tropas japonesas menos arrechas en el combate, todo lo contrario, pero ellos sabían, como tú has dicho, esa es la clave, habían combatido contra muy diferentes pueblos y grupos en todo el mundo. Japón era especialmente aislado. Aislado, claro. Es que el poder de adaptación que tenían los españoles, nadie se podía comparar en esa época. Capacidad de adaptación bélica. ¿Cogieron algo de los japoneses, los españoles? Es que esa es otra, yo creo que es la clave en la cual también se puede demostrar la superioridad europea con respecto a la japonesa. Y es que los europeos no copiaron a los japoneses en nada. En cambio, los japoneses, en cuanto se enfrentaron a los europeos, ya se apresuraron a copiar sus tácticas, a utilizar arcabuces, a utilizar mosquetes, a utilizar cañones, picas. Y de estrategia, de formación. Y de formación, entonces se adaptaron y, claro, en la guerra el débil es el que copia al fuerte, nunca al revés. Los japoneses llegaron a fabricar, después de que introdujeran los arcabuces, en 1540, pues 13 años después ya habían fabricado 300.000 arcabuces. Les habían modificado la culata. Copian bien. No, y lo mejoraron. Incluso había una manera para hacer el ánima estriada del cañón del arcabuz. Utilizaba una especie de tornillos que en Europa no se utilizó esa técnica parecida hasta mucho tiempo después. Incluso de este tema también es interesante que los japoneses inventaron un oído para el arcabuz y el mosquete que lo aislaba de la lluvia mucho mejor que los modelos europeos. Eso también lo mejoraron. ¿Y nosotros qué sacamos de ahí? Paz en los mares, la hicimos? Pax Hispánica. La Pax Hispánica, ¿qué es lo que sacamos de ahí? ¿De la victoria del Cagayán? Hombre, bueno, pues es que eso cuéntalo tú que tiene más gracia. Claro, es que era fundamental. Los piratas waco estaban depredando la ruta comercial que se hacía entre Manila, los reinos de Oriente, el reino de Siam, el reino de la China, que pasaba por Manila y luego iba por el Pacífico a Nueva España, y luego de Nueva España iba a la península. Era un hallazgo en realidad de la conquista de Filipinas, que es el de Urdaneta, que es encontrar el camino de vuelta por mar, porque se sabía ir, pero volver no, pues desde Filipinas hasta América, por la corriente del Kuroshio y tal. Claro. Si eso caía en manos, fuera de piratas malayos, de piratas chinos, de quienes fuera, te habían arruinado el negocio, porque no podías sacar tus barcos. Y la gloria, Fuster. La gloria. Porque a aquellos españoles, a diferencia de estos, le importaba el honor, la gloria, el honor
no solo la riqueza. Marcelo, pero que tú eres importaba un montón de cosas. Marcelo, pero que aparte tú, de hacer dinero, la pero que tú eres gloria, italiano, la Marcelo. fe, la Marcelo, gloria, que tú eres italiano. la gloria. No digas nada, que Guadalajara. Y por eso se los digo. Abisinia. Recuerden lo que fueron. Pues Recuerden lo si que es italiano, fueron. si es italiano, No mira, olviden viene lo que del fueron. origen. Espérate que es terminado, No porque si olviden no, lo que ahora fueron. no es posible Porque interrumpir. no serán nada. No serán nada. Ya no somos nada, Marcelo. José Antonio, Somos peor que la italianos. nada. Como decía otro, los españoles somos de donde queremos, Ese también, incluso de Como los de Bilbao. Decías, Héctor. También una cosa importante es que desde la Capitanía de Nueva España y la Gobernación de Manila tenían intención de asentarse en el norte de las Filipinas, porque en ese momento España no controlaba todas las Filipinas, solo una pequeña parte. Y querían ir y también ir hacia Japón a ver si podían evangelizar. Y se llegó a plantear incluso desde Filipinas la posible conquista de China, también, en algunos Pero él dijo la palabra momentos. clave. Evangelizar, porque para España era una misión. Eso que niegan los marxistas y que terminaron convenciéndolo a todos los españoles, incluidos los liberales y los antimarxistas, de que solo le interesaba la riqueza. Hay otro le episodio. interesaba evangelizar, llevar el mensaje, se entiende, del evangelio. Era una misión ir al mundo. Imperio. Hay otro episodio. El tema, posterior. la idea de invadir China, efectivamente es muy divertida y tal, el proyecto, pero hay una cosa que sí se hizo, que también daría para una novela tuya fantástica, que es la de en Birmania. Cuando el rey de Birmania, el típico lío de entre hermanos, de un rey usurpador, y uno de ellos llamó en su ayuda a los españoles, y los españoles fueron allí, Siam, ganaron. Siam. Siam. Fue en Siam. ¿Fue en No en Siam? Birmania, ¿Seguro? Fue en Siam. ¿Fue en Seguro, sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Ay, perdón, he dicho Birmania, Tailandia. quería decir en... Tailandia. No, tampoco. Camboya. Camboya. Querías decir Camboya, Kampuchea. perdón, Camboya, sí. Hay una crónica de eso que es Camboya. Jornada Camboya, se llama, que Sí, la sí, escribió sí. también la escribieron en Manila. Pero se acabó de ministro del rey, una cosa así. Pues ahí ¿no? se enfrentaron a elefantes, los españoles. En Siam tenían elefantes y los El atacaron hombre con que elefantes. pudo reinar era español. O en sea, realidad. es que imaginaros lo que decíamos antes de que se enfrentaron a todo tipo de enemigos. O sea, de repente te enfrentabas elefantes. hasta elefantes. O sea, era una cosa... Y lo Y mejor de ahora todo... tienen miedo de enfrentar a Biden. De enfrentar el COVID. Y lo mejor de todo es que los derrotaron a todos. Los españoles los derrotaron a todos. A todos los enemigos que se encontraron fueron capaces de derrotarlos. Un poquito después incluso llegaron a enfrentarse, lo que pasa ahí no hubo tiros, contra los rusos, según iban subiendo por la costa occidental de Estados Unidos y Canadá, y ahí se encontraron con los rusos, se declararon la guerra, y solo que al final no hubo conflictos. Para que usted vea si hay historias que Teníamos contar. De frontera con momento, Rusia. quedémonos con la del Cagayán que cuenta Héctor Castro en esta novela de sangre, editada, por cierto, ¿dónde? Por HRM Ediciones. HRM Ediciones. Solo de sangre. Es historia fantástica, para no creérsela, que como suele ocurrir en la historia de España, ocurrió de verdad. Héctor, compañero, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Nosotros nos vamos a la publicidad, micropausa, a la vuelta. Viene María San Gil a contarnos la manifestación de este domingo, por la verdad y por la vida. Ya verá usted. Hasta ahora.